material, pero además, personalmente, siempre lo tenemos un cariño especial. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por esta invitación, y Manolo también. Y yo lo primero quiero felicitaros porque habéis acertado con un ciclo sobre la misericordia en donde yo no conozco ninguna otra cofradía de Oviedo que lo haya hecho, ¿eh? Y bueno, se han dado alguna charla en una parroquia, pero ha sido un ciclo con 3 ponentes que además son significativos también para la cofradía, como es el deán de la catedral, don Benito, que realmente nos dio una acogida siempre en la catedral y que abrió sus puertas de una manera significativa para Cristo de la Misericordia, que fue emblemático y paradigma también de lo que tiene que ser la acogida de una cofradía en la casa que es la casa de todos, como es la catedral. Don Fernando Llenín, también doctor en filosofía y el párroco de San Francisco de Asís, donde está nuestra madre, que allí Nuestra Señora de la Esperanza pues también tiene su acogida, tiene su lugar, y entonces que haya venido también y haya aceptado también ha sido importante. Y yo desde más humildemente y conociéndoos pues intentaré pues que sea la clausura del año, la clausura de las charlas, pero no la clausura de la misericordia, porque la misericordia es algo que está unido a nuestra condición de cristianos. Y por eso se clausura el año de la misericordia el domingo, pero la misericordia está desde siempre como una realidad de Dios, una realidad que tenemos los hombres y la experiencia fundamentalmente de la Iglesia. El Papa Francisco ha tenido un gran acierto en proclamar este año como año de la misericordia. El último año especialmente jubilar fue el año de la fe, que proclamó todavía de feliz memoria, Benedicto XVI, que está todavía ayudando tanto también al Papa Francisco. Dicen que no hay ningún documento del Papa Francisco que antes no lo vaya a consultar con él, que no hay decisión importante que no lo vaya a consultar con él. Y con aquel gesto de humildad, de renuncio, cuando había tantos problemas en la Iglesia y que él no podía con su edad, tuvo pues ese gesto más maravilloso de humildad, de decir que venga otro y yo seguiré rezando por la Iglesia y contaré con él. Pues contando con el Benedicto, el Papa Francisco convocó este año de la misericordia. Un año que yo creo que hay que agradecer en primer lugar en un doble nivel. Primero personalmente, porque todos en este año de la misericordia hemos tenido ocasión de vivir la misericordia en nuestra vida. Y si todavía no lo hemos hecho, aprovechar. Vivir la misericordia de Dios personalmente, y yo os lo digo personalmente por mí, porque cada uno puede decirlo por él, es decir, acercarse a confesar y volver reconciliado con Dios, que ayuda a ser misericordioso con los demás. Te cambia la vida, te da una existencia nueva, la existencia de la gracia, que te hace ver las cosas de otra manera. No es que las cosas sean distintas, sigue habiendo pecado en el mundo, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo soborno, sigue habiendo un montón de cosas. Pero cuando tienes la gracia de Dios contigo, las cosas, perdonadme el símil, es como cuando uno está enamorado, que dicen que se ve todo de color de rosa. No es que haya cambiado el color de las paredes, pero se ve de color de rosa porque te hace ver las cosas de otra manera. La Iglesia Católica tiene en el sacramento de la penitencia un regalo admirable del Señor, que en el Evangelio de Juan lo dio a los sacerdotes. Y por eso el primer testimonio que os puedo decir es primero que yo me he sentido reconciliado especialmente este año. No es que no confieses otros años y en otros momentos, pero este año pues lo he vivido especialmente en mi persona. Pero lo he vivido también como sacerdote. Y como sacerdote he tenido confesiones este año que hacía mucho que no las había tenido. Confesiones de auténticas conversiones. No simplemente de aquello que decíamos de que pegué patadas en la fila, que desobedecía a mi madre, no. Confesiones profundas, en donde la misericordia de Dios ha tocado a las personas, se hizo patente incluso mi presencia con lágrimas, y Dios ha cambiado a las personas. Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres, podemos decir. Esa misericordia que yo hacía muchos años que no las vivía con determinadas personas. Mirad, ayer mismo fui a despedir a una monja de las adoratrices
que estuvo 30 años aquí, estaba muy mayor y ahora la llevan para una casa ya de jubiladas que hay en Ciudad Real. Y con ella viví el año aquel proclamado como año santo por el Papa por el Papa San Juan Pablo II, que fue el año de la misericordia también, el año de la redención. Recordemos que hubo el año del Padre, el año del Hijo, el año del Espíritu Santo, que fueron los 3 años previos al año 2000. Y ese año 2000 yo estaba de delegado de Cáritas y tuve una serie de confesiones, especialmente de mujeres que estaban en una casa que habíamos fundado al lado de los dominicos ya. Nos habían dicho los voluntarios de pastoral penitenciaria que había mujeres que tenían permisos penitenciarios de 3er grado. Sabes que son permisos de fin de semana, o permisos de una semana, pero que había mujeres que venían del tercer mundo, que venían de Colombia, que habían sido engañadas como correos. Igual necesitaban decir, mira, te damos 100.000 pesetas si llevas este paquete a España. Es una cosa muy sencilla, ¿eh? Y a lo mejor lo necesitaban y las pobres trajeron aquel paquete. Y aquel paquete no era otra cosa que droga de la más blanca, de la más pura. Y allí pues cayeron como tontas, a lo mejor hasta más como cebo, porque a lo mejor mientras que cazaban a 2 de estas ingenuas, bueno, igual yo creo que sabían lo que traían, pero de todas maneras las necesidades lo que hacen, ¿no? Si tienes un montón de hijos y bueno, pues voy a España, me pagan el viaje y vuelvo, y bueno, y cayeron aquí en la cárcel de Villabona. Y claro, les daban permisos penitenciarios, pero no tenían a nadie aquí. Y claro, cuando salían, eran carne de cañón. Es decir, salir era volver a ponerse en manos de sus explotadores, de los de la trata, de los que las tenían como prostitutas, de las que les daban la droga para conseguir de ellas pues otro tipo de placeres y otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces los de voluntarios de prisiones nos dijeron, oye, a ver si Cáritas hace algo por estas personas, porque son los más pobres de los pobres, no tienen a nadie. Y salir a la calle es el gran peligro, porque vuelven otra vez. Y entonces hicimos una confluencia entre Cáritas, los voluntarios de pastoral penitenciaria, las adoratrices. Las adoratrices son una congregación que las fundó Santa María Micaela y tienen como misión principal ayudar a las mujeres marginadas. No es como las domésticas, las de María Inmaculada, que son más bien a trabajo doméstico. Estas son para las mujeres que están viviendo en la prostitución, etc. Tienen una actuación prodigiosa en Madrid. Y aquí, pues, sí dijeron, pues es nuestro carisma. Y luego los dominicos nos dejaron una casa que tenían allí enfrente de la parroquia que no usaban para nada, y entonces ahí empezamos un proyecto que se llamaba Ya. Como no teníamos dinero para pintar la casa ni para arreglarla porque estaba muy abandonada, acudimos a la Fundación de la Construcción. Y allí en la Fundación de la Construcción, Serafín Avilio, que era el presidente, no sé si ahora, y otro que se llamaba Álvaro, que era el secretario, pues me fui un día a hablar con ellos. Me dijeron, mira, son muy buena gente. Les dije, mira, vosotros estáis haciendo aquí prácticas de construcción y de pintura con la gente que viene aquí a sacar los títulos, pero lo tiráis al día siguiente y volvéis a construir otro muro. ¿Por qué no hacemos que las prácticas esas las hagan allí? Ah, nos parece muy bien y tal. Pues así hicieron. Iban en una furgoneta y decían, además, nosotros os pagamos los materiales. Dicen, no, los materiales ya los tenemos nosotros. Porque ellos hacían un muro y lo tiraban porque había que hacer para el albañil. Otro de gotelet para que tenía que hacer el gotelet. Otro, pues todos se los pusieron a casa, bueno, como un pincel aquello. Y entonces fue la Fundación de la Construcción, los dominicos, las adoratrices, Cáritas Diocesana, que era que ponía el dinero, los voluntarios, y no sabéis lo que hubo aquel año y que hubo también este año, no quería decir los casos, porque algunos, incluso los conocéis vosotros, de gente que habiendo estado y pasando por tantas cosas, viven la penitencia no como la vivimos a lo mejor el común de los mortales o los pecadores. Lo viven de tal manera que las lágrimas que salen de ellos, de ellas y de ellos, porque yo todavía hace poco tuve un señor también que con un pecado muy gordo, y como ahora estamos facultados en este año de la misericordia para perdonarle cualquier pecado, porque ya sabéis que hay determinados pecados que están reservados a la Santa Sede y otros reservados al obispo. Por ejemplo, el aborto,
porque es un pecado tan grave, yo no lo puedo dar en cualquier día. Ahora en el año de la misericordia, sí. Pues me han tocado casos de aborto. No solamente de chicas que abortaron, sino de padres que colaboraron, de una hermana también que colaboró. Y todo eso, cuando la gente lo vive, queda destrozada. Y acude a la penitencia, acude a la confesión y salen increíblemente renovadas. Y esa experiencia del perdón, la hemos vivido seguramente muchos este año, pero yo la viví como sacerdote con tanta gente que ya decía el domingo todavía confesé uno de estos casos extraordinarios y le dije luego a un compañero por el WhatsApp, dijo, mira, aunque no hubiera sido de mis 40 años de cura más que este de hoy, hubiera merecido la pena. Porque para un cura, la mayor felicidad es poder ofrecer el perdón. No es lo más grato escuchar los pecados. Os puedo decir que dentro del ministerio sacerdotal quizás sea lo más ingrato. Pero el gozo que sientes después de que a través de tus manos, a través de aquellas palabras que Jesús dijo, lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo, es una felicidad tan grande que dice, bueno, merece la pena ser cura. Merece la pena. Y todas aquellas mujeres que cayeron a la prostitución, que fueron correos de droga, que anduvieron con todo esto, pues realmente lo vives tan grande que entiendes lo que muchas veces no entendemos en el Evangelio. Cuando Jesús en el Evangelio iba visitando a los pecadores y curándolos y perdonándoles, dijo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no precisan de penitencia. Y a veces no lo entendemos. ¿Cómo puede ser que en el cielo, si no necesitas penitencia, no estén contentos? Dicen, no, pero es que la alegría es que lo hemos encontrado. Es la alegría del padre cuando perdió el hijo pródigo. Se había malgastado todo el dinero. Había vivido perdidamente, había perdido toda su herencia y dijo, vamos a hacer una fiesta. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Por lo tanto, fue un año para vivir la alegría. La alegría que el Papa Francisco también había recordado en Evangelii Gaudium, un documento precioso, Evangelii Gaudium, que también lo explicamos en el aula cultural de la parroquia hace un año, y que fue el documento primero que escribió. El primero lo escribió a 4 manos, el Papa Francisco y el Papa Benedicto. Es la alegría de la fe. Aquel documento sería la mano de los 2 papas. Evangelii Gaudium fue el primero escrito solo por él. Pero fundamentalmente en ese documento nos hablaba que el cristiano tiene en sí tantos motivos para estar alegre que no podemos estar con esa cara cristallada. Como dice en un pasaje de ese texto, dice, no podemos ser como pepinos en vinagre, que parece que estamos amargados. Ya un autor francés del siglo XIX decía, él se había convertido y dijo, yo voy a la misa y cuando veo a los cristianos tan tristes o cuando salen, me parece que dan muy poco testimonio de la alegría que llevan. Si tenemos al Señor con nosotros, si hemos sido perdonados, si sentimos la misericordia de Dios y vivimos la alegría del Evangelio, tenemos que transmitirla a los demás. Y con caras de pepinos vinagrados no la transmitimos. Tenemos que transmitirlo, decir, la felicidad que nos da el vivir estos valores. Y decir que siendo así como somos, hay mucha más alegría. Y hay mucho más que no en falsas alegrías que se buscan por distintos caminos bien equivocados. En este año, el concepto de la misericordia se ha entendido de una manera que realmente hemos comprendido mejor. A veces, y en años anteriores, cuando se hablaba de misericordia, se entendía como un sentimiento. Bueno, un sentimiento que sientes un momento, ¡ay, qué pena! Penita pena, ¿no? Y la pena era simplemente pues ese sentimiento de alguien que está tirado, de alguien que lo necesita. Pero la misericordia no es lo que el amor. La misericordia es sentir dolor por el hermano, pero movernos para intentar remediar aquel problema. Por eso la misericordia tiene su fuente de origen en el Dios mismo. Ya el Salmo 50 dice, Dios es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Ese salmo es precioso, porque sabemos que por grandes que sean nuestros pecados, aunque vuestros pecados sean como la púrpura, sin embargo, Dios nos las va a curar. Esa experiencia de Dios, Padre de misericordia,
tiene su origen ya en la alianza sellada de Dios con su pueblo. Yahvé fija una alianza con su pueblo. Y cuando el hombre y la mujer habían pecado en el paraíso, cuando los había puesto y habían pretendido ser como dioses, Dios va progresivamente sellando una alianza con ellos. La alianza primera es la del Este. Cuando a través de Moisés les saca de una tierra en donde estaban viviendo como esclavos hacia la tierra prometida. Y dice, yo sello una alianza con vosotros. Y una alianza que especialmente luego selló Moisés, la trajo Moisés en aquel libro que bajó, en aquellas tablas de la alianza, en aquellas piedras en donde estaban los mandamientos del Señor. Pero esa alianza volvió a perderse. Y Dios nunca rompió su alianza. El hombre volvió a pecar. Y entonces mandó un diluvio. Pero quiso, no deja abandonados al pecado, sino que Dios siempre manda. Y después de Noé, el hombre volvió a pecar. Y mandó los profetas. Los distintos profetas fueron anunciando y condenando el pecado que había. Habló de muchas maneras. Y esa alianza que fue sellando Dios a través de los profetas es una alianza que era precursora de la alianza definitiva que iba a sellar con Jesús. Lo que aparece Dios en el Antiguo Testamento aparece siempre como un Dios fiel. Un Dios fiel. La fidelidad de Dios, que nunca falla. La alianza siempre rompe por parte nuestra. Los pecados siempre vienen de nuestra parte. Pero nosotros sabemos que su misericordia va mucho más allá de la compasión, que es una misericordia en donde Él toma la iniciativa. Y por eso el Papa Francisco, en esta bula, Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia, utiliza una palabra de Argentina, que al principio no entendíamos mucho. Dice, Dios nos primerea. No sé poner el acento argentino, si estuviera aquí algún argentino, estaba en la cofradía, primerear. ¿Y qué es primerear? Pues primerear para él es que toma la iniciativa. O sea, que aunque tú estés hundido, que aunque tú tengas tantos pecados, Él va a darte ocasiones. Este año, con el año de la misericordia, ha dado miles de ocasiones a tanta gente, a tantas personas. Y va a valerse de muchas maneras. Una palabra del cura, un día que vayas a una Eucaristía, un día que no sé cuánto. El viernes pasado estuve en Madrid porque fui a una reunión de la Conferencia Episcopal y después me gusta mucho siempre ver una obra de teatro o ir a los museos. Fui a ver a Renoir, 72 obras maravillosas. Si os gusta el impresionismo, no os la perdáis, están en Thyssen. Y luego fui a ver las Inmaculadas del Palacio Branco. Pero luego, allí cerca de la Villa del Arte, está Jesús de Medinaceli. Y era viernes y fui allí por la tarde, ¿no? Cuando ya acabé esas visitas. Y entré en aquella iglesia, como era viernes, ¿no veis bien la cola que había para besar a Jesús de Medinaceli? Sabéis que se entra así por la derecha, se sube hasta arriba, y pues toda esta gente está beneficiándose de la misericordia de Dios. La gente que había un viernes por la tarde allí, los confesionarios también con gente. Es decir, pero la misericordia a la que ha llegado Dios ahora es renovar la alianza que siempre tuvo con nosotros, pero que especialmente ha querido poner en evidencia el Papa Francisco para volver a evidenciar eso. La misericordia no es algo que haya inventado el Papa Francisco, es que está ahí. Es que cojáis la Biblia, por el Antiguo, por el Nuevo Testamento, en todos lados, Dios se manifiesta como misericordioso. Incluso es la característica de Dios, porque cuando Jesús nos dice que seamos buenos, no dice que seamos buenos, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. De tal manera que la misericordia es la característica que Dios muestra en el amor. Cuando tú amas a alguien, eres misericordioso, no eres implacable. La misericordia no quiere decir que todo vale. Aquí hay una madre y un hijo, pues Inés es madre de Ramón, pues algún día igual le llamó la atención, que Ramón parece muy bueno. Pero un padre o una madre tiene que llamar la atención. Y tiene que decir, eso no es correcto. Por tanto, la misericordia es decir, aquí vale todo. No, todo no vale. Pero siempre prioriza la misericordia. Que a pesar de eso y la corrección que se hace con ese hijo, pues Dios lo hace con nosotros.
pero lo hace con misericordia. Y esa misericordia vivida nos hace también a nosotros ser transmisores a los demás de la misericordia. Intenté un recorrido rápido de Dios Padre con misericordia, pero doy un segundo paso. Pero la misericordia definitiva de Dios con el pueblo, con sus fieles, con sus hijos, lo manifestó en un verbo encarnado. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. O sea, el verbo, que es la palabra, era el Hijo. Cuando vio que el pueblo todavía no creía a los profetas, que seguía siendo injusto, dijo, voy a mandar a mi Hijo. Haciendo verdad aquella parábola que él había narrado en el Evangelio, de aquellos viñadores ingratos, injustos. Les habían arrendado una viña y bueno, les mandó a empleados para que fueran a recaudar el diezmo de la viña. Normalmente era el dueño se llevaba el diezmo de lo que recaudaban, del trigo, de la viña, el diezmo. Dijeron, no, vamos a dar el diezmo. A esto los matamos y adiós. Entonces uno llegó corriendo y dijo, mira, es que los demás los mataron, pues aquí va a quedarse con